agradeciendo también pues, a los participantes por estar aquí en este espacio para que compartamos un poco algunas ideas sobre las teorías, o más bien sobre las tesis de Carnap. Agradecer también al departamento por la posibilidad de tener estos espacios y, como no, al profesor Leonardo, que tuvo la gentileza de invitarme a participar de este evento. Bien, en la conferencia que preparé para el día de hoy, tengo como propósito general simplemente entrar en la discusión que entablan Quine con Carnap en el texto Dos dogmas del empirismo. En ese texto, pues como es conocimiento de la mayoría, Quine critica pues algunas de las tesis de Carnap y sobre todo su concepción de reconstrucción racional de ciencia, debido a ciertos aspectos que él considera que Carnap no ha dado razón de ellos o no ha clarificado de manera suficiente, ¿cierto? Lo que me interesa mostrar simplemente es lo siguiente: de ese texto y de esos argumentos que da Quine respecto a las tesis de Carnap, mostrar simplemente que eso es posible porque Quine le atribuye a Carnap ciertas tesis filosóficas que para la época Carnap ya no las sostenía. Es más, explícitamente ya las había rechazado en algunos de sus textos, sobre todo de la época de los años ya 30 y de los años 40. Como ustedes bien saben, Dos dogmas del empirismo es un texto del año 51, ¿no es cierto? Y hay otros textos de Carnap que son, por ejemplo, Textability and Meaning del 36 y Logical Syntax, que es del 34. Y pues en esos textos, Carnap ya abiertamente había rechazado algunas de las tesis que Quine utiliza como foco del ataque que realiza en este texto de Dogmas del empirismo, que como bien sabemos es un texto pues, canónico en los cursos de filosofía de la ciencia, por ejemplo. ¿Cierto? Bien, en ese sentido entonces voy a compartirles aquí unos esquemitas que hice. Bien, ahí está compartiendo la pantalla. Así es, José Orlando. Ok, muchas gracias. Bien, entonces el texto Dos dogmas del empirismo, que como habíamos dicho ahorita es un texto del 51, plantea que hay dos grandes tesis de la filosofía de Carnap, que como lo indica Quine son dogmas metafísicos, nada empíricos, pero que son sostenidos por un empirista como Carnap, ¿no es cierto? El primero de esos dogmas es la distinción analítico-sintética y el segundo es el dogma del reduccionismo. Entonces, con respecto a la distinción analítico-sintética, pues en esa no voy a entrar mucho en detalle porque no es el tema principal del tema que quiero desarrollar, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir solamente que con respecto a este primer dogma, lo que dice Quine es que Carnap no está justificado a sostener esa distinción, porque es que ninguna significación que se pueda dar del término analítico es no circular. Cuando hablamos de analiticidad tenemos que hablar de sinonimia, tenemos que hablar de intercambiabilidad salva veritate, de necesidad y nuevamente volver a hablar de analiticidad. En ese sentido, entonces, para Quine, pues si no se da un concepto general de analiticidad que no implique circularidad, entonces implica que la distinción analítico-sintética está completamente injustificada, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, esa es como la discusión que le entabla acerca de ese dogma contra Carnap. Y con respecto al dogma del reduccionismo, entonces tenemos que lo que dice Quine es que respecto al dogma del reduccionismo, Quine
lo que está estableciendo ahí es una teoría verificacionista del significado, según la cual lo que está haciendo Carnap es equiparar la significación con la verificación. Recuerden que en el texto de la eliminación de la metafísica, pues básicamente eso es lo que hace en algún sentido Carnap, ¿no es cierto? De decir que para que un enunciado tenga significado, tenga sentido, pues de alguna forma tiene que ser verificable, ¿cierto? Si se trata de un enunciado sintético, pues tiene que ser verificable por la experiencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que dice Quine es que esa noción o esa teoría verificacionista del significado se puede entender en dos sentidos. Ese que acabamos de mencionar, que es el sentido fuerte, ¿sí, no? Sentido fuerte debido a que, según lo entiende Quine, pues los enunciados de la ciencia tienen que poder traducirse a enunciados protocolares y de la verdad del enunciado protocolar, pues depende la verdad del enunciado científico. Obviamente eso es bastante discutible porque pues sabemos que, por ejemplo, en el caso de los enunciados sintéticos de la ciencia, que son como, que tienen la forma de leyes generales, pues eso sería completamente imposible, porque ninguna cantidad de enunciados protocolares verdaderos pues me podrían justificar la verdad y por lo tanto el significado de un enunciado general. Entonces, el problema con este criterio de significación en el sentido fuerte es que no solamente me deja por fuera o me ayuda a trazar una delimitación entre los enunciados científicos y los metafísicos, sino que al mismo tiempo me deja por fuera lo que podríamos llamar enunciados interesantes de las teorías científicas, como las leyes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer problema de esta teoría verificacionista del significado. Hay un sentido menos fuerte, dice Quine, en el que se puede entender la teoría verificacionista del significado, dice él. Es más, él acepta que esa primera teoría Carnap ya no la está sosteniendo, ¿sí o qué? Pero que aún así el dogma del reduccionismo sigue presente en sus escritos bajo la forma de la confirmación o de la posibilidad de confirmación de leyes científicas. En ese sentido, entonces, lo que dice Quine es, Carnap sostiene que de todas maneras, para que un enunciado de la ciencia tenga significado, tenga sentido, pues debe ser posible deducir de él X cantidad de enunciados protocolares y de la verdad de esos enunciados protocolares. Entonces depende la confirmación gradual de ese enunciado general y así es como se le da significado. O sea, de todas maneras, Quine sigue atribuyendo a Carnap la teoría verificacionista del significado. Y adicional a eso, sostiene lo siguiente, que la idea de Carnap con respecto a la teoría verificacionista del significado, sea en sentido fuerte o en sentido moderado, implica algo que él considera bastante cuestionable, y es la idea de que se puede hacer una traducción de enunciados por enunciados. O sea, un enunciado científico se puede traducir a un enunciado protocolar. ¿Sí o qué? O sea, uno por uno. A esa teoría verificacionista, que puede ser en el sentido fuerte o en el débil, Quine lo que va a oponer es su teoría holista del significado. Lo que va a decir Quine, entonces, es que no es posible trazar esa reducción de enunciados teóricos a enunciados protocolares, porque lo que se está poniendo a prueba cuando se realiza un proceso, bien sea de verificación o de confirmación, no es un solo enunciado de la ciencia, sino en la totalidad de enunciados, bien sea de la teoría o de la ciencia completamente, ¿cierto? Entonces esa es pues como su teoría holística del significado. Al respecto, entonces, está acá
perdón. Ahí le está compartiendo el texto de Quine. ¿O no? No, aún no. Listo, profesor. A ver, yo lo comparto entonces. Por acá. Eso. Entonces, Ahora sí. sí. Entonces, fíjense que, por ejemplo, con respecto al reduccionismo radical, dice Quine, el reduccionismo radical concebido con los enunciados como unidades se pone la tarea de especificar un lenguaje de los datos sensibles y demostrar la forma de traducir a él enunciado por enunciado el resto del discurso significante. ¿Sí, okay? En esta empresa se embarcó Carnap pues, en el texto de Aufbau, que es como se le conoce generalmente. Y con respecto a la reducción, perdón, con respecto al reduccionismo en sentido débil, entonces lo que dice es, pero el dogma reductivista ha seguido influyendo en el pensamiento de los empiristas en una forma sutil y más tenue. Persiste la opinión de que cada enunciado o con todo enunciado sintético está asociado un único campo posible de acaecimientos sensoriales, de tal modo que la ocurrencia de uno de esos añade probabilidad a la verdad del enunciado y también otro campo único de posibilidades acaeceres sensoriales cuya ocurrencia eliminaría aquella probabilidad. Esta noción está sin duda implícita en la teoría de la verificación. Entonces, verificación primero en sentido radical y ahora en sentido más débil. Ahora, dice, el dogma reductivista sobrevive en la suposición de que todo enunciado aislado de sus compañeros puede tener confirmación o invalidación. Frente a esta opinión, la mía, que procede esencialmente de la doctrina carnapiana del mundo físico en el Aufbau, es que nuestros enunciados acerca del mundo externo se someten como cuerpo total al tribunal de la experiencia sensible y no individualmente. Y más adelante, vuelve y dice nuevamente, lo que ahora afirmo es que nuestra red sigue siendo de mallas demasiado estrechas, incluso cuando tomamos el enunciado entero como unidad. La unidad de significación, por tanto, es el todo de la ciencia. Es como les decía hace un momento, ante la teoría verificacionista del significado de Carnap, pues que él le atribuye a Carnap, entonces Quine supone que es imposible, dice él, que se pueda dar una reducción de un enunciado teórico, un solo enunciado teórico, hacia un enunciado protocolar, y que la confirmación o verificación de ese enunciado particular, pues de alguna forma nos puede dar el significado o la verdad del enunciado teórico del cual se infirió, del cual se dedujo, ¿no es cierto? Pero entonces la cuestión es la siguiente, a mi modo de ver, ¿no es cierto? A mi modo de ver, los argumentos de Quine, digamos, funcionan porque él le atribuye a Carnap tres cosas. La primera es que Carnap debería dar un concepto general de analiticidad, ¿okay?, que se pueda aplicar en cualquier contexto. Y puesto que ese concepto general de analiticidad no se ha dado, ¿no es cierto? Entonces, Carnap no puede seguir hablando de analiticidad, por lo tanto, como decíamos ahorita, la distinción analítico-sintética, pues entonces carece de todo sentido filosófico ahí. ¿Sí o qué? Lo segundo que le atribuye Quine a Carnap es, como decíamos ahorita, la teoría verificacionista del significado, que como vimos es una teoría que, pues por lo menos en los casos que he escuchado que la mencionan, la infieren directamente del texto de la eliminación de la metafísica, que es del año 32. Pero es verificación en sentido fuerte, como decíamos ahorita. Creo que porque recuerden que la teoría
verificacionista del significado. En la eliminación de la metafísica, pues lo que pretende es encontrar un criterio de demarcación, ¿okay?, que separe completamente los enunciados con contenido cognoscitivo de la ciencia de los enunciados de la metafísica. Y lo tercero que le atribuye Carnap a Quine es esa idea de que la reducción en la versión de Quine es de enunciados por enunciados. Y frente a eso es que lo pone su holismo o su teoría holista del significado. A mi modo de ver, las tres concepciones están equivocadas en un sentido que ya vamos a mirar. Primero, con respecto al concepto general de analiticidad, en lo que yo conozco de los textos de Carnap, Carnap no intenta dar un concepto general de analiticidad, porque es que Carnap está suponiendo que la distinción analítico-sintética no es una distinción que se pueda trazar de manera absoluta en los enunciados de la ciencia, sino que es una distinción que tiene meramente un atractivo metodológico. De tal manera que el concepto de analiticidad, o más bien la distinción analítico-sintética, en la visión de Carnap es una distinción que es relativa a los marcos lingüísticos, frameworks como lo llama él, en los cuales se está haciendo la reconstrucción racional de una teoría científica. Entonces, por ejemplo, si usted está haciendo una reconstrucción racional, supongamos, de la teoría de la relatividad en un marco lingüístico, entonces el concepto de analiticidad implica que hay ciertos enunciados que se tienen que presuponer en esa teoría para poder que la teoría se pueda formular. Entonces, hay ciertas herramientas matemáticas, como del cálculo diferencial, por ejemplo, herramientas lógicas, e incluso hay ciertas teorías previas que se tienen que presuponer. Si no, la teoría de la relatividad no es formulable. Ejemplo, el electromagnetismo. Entonces, ese tipo de enunciados son los que Carnap considera que van a ser parte de la distinción analítico-sintética en ese marco lingüístico específico. Entonces, esos enunciados que pertenecen a las matemáticas que hay que presuponer para reconstruir o para formular la relatividad, las herramientas lógicas, las teorías previas, son enunciados que hacen parte de lo que llamaríamos los enunciados analíticos de este marco lingüístico. O por ejemplo, si se fuera a hacer una reconstrucción racional de la ley de la gravitación universal de Newton, entonces dentro de su componente analítico toca meter las tres leyes del movimiento, porque sin las tres leyes del movimiento no es posible formular la ley de la gravitación universal. ¿Ok? Entonces, cuando Carnap está hablando de la distinción analítico-sintética, está hablando de una distinción, primero, metodológica, y segundo, de una distinción que es relativa a los marcos lingüísticos que se están reconstruyendo, o más bien a los marcos lingüísticos en los que se está haciendo la reconstrucción racional de una teoría dada, ¿no es cierto? Eso quiere decir entonces lo siguiente, que los mismos enunciados analíticos no tienen que ser analíticos en todas las teorías. Cuando yo cambio de marco lingüístico, es decir, cuando paso de la reconstrucción de la teoría de Newton a la teoría de Einstein, por ejemplo, o al electromagnetismo, los enunciados analíticos pues van a ser distintos, porque las matemáticas, las herramientas matemáticas y las herramientas teóricas que hay que presuponer en cada uno de esos marcos son diferentes. Lo mismo en el caso de la relatividad general de Einstein, ¿no es cierto? Entonces, eso es un primer aspecto importante. Entonces, pensar que se tiene que dar un concepto o un criterio general de analiticidad
que pueda soportar cualquier ejemplo, como en el caso del lenguaje natural, que son los ejemplos que más pone Quine en el texto de los dogmas del empirismo, pues desde el punto de vista de Carnap es algo que no se necesita. Es algo que no se necesita. Además, Carnap en un texto dice que quizá algún día se logre encontrar ese criterio general de analiticidad, pero pues que por el momento podemos trabajar utilizando la distinción analítico-sintética en los términos que lo hemos explicado hasta el momento. Entonces, ahí aparece un aspecto importante, y es que los marcos lingüísticos son la concepción general en la que se tienen que entender las tesis de Carnap. Porque la analiticidad, la verificación, la confirmación gradual, todo hace parte de ese marco, de los marcos lingüísticos, es decir, son relativos a los marcos lingüísticos en que se están utilizando, ¿no es cierto? Bien, eso con respecto al concepto general de analiticidad. Luego tenemos entonces la teoría verificacionista del significado, que como ya dijimos, entonces, según Quine, es una teoría en la que solamente tienen significado las proposiciones o los enunciados que sean susceptibles de verificación. En el caso de los sintéticos, sería verificación empírica. ¿Sí o no? Ahora, eso es una teoría del significado que para la época de Testability and Meaning, que es de 1936, Carnap en este texto rechaza completamente. En ese texto, Carnap hace una distinción entre el significado y la verificación. Él dice que esa idea anterior que ellos, siguiendo a Wittgenstein y a Schlick, habían tenido, pues que es una idea un poco equivocada en el sentido de que para yo poder someter a prueba empírica un enunciado, primero tengo que comprender su significado. Si no, no es posible. ¿Sí o no? Entonces lo que dice Carnap es que tenemos que distinguir esas dos cosas. No podemos seguir equiparando el significado con la verificación. Por eso en Testability and Meaning, entonces él habla, por un lado, de pruebas y por el otro lado de confirmación. La prueba tiene que ver, o el método de prueba tiene que ver con el significado. Es decir, para yo poder idear un método experimental que me permita probar un enunciado, necesito comprender el significado de ese enunciado. Y ya después, cuando someto el enunciado al método de prueba y el enunciado resulta confirmado, ¿okay? Entonces ahí sí tiene ya contenido empírico. ¿Okay? Pero entonces hay que distinguir esas dos cosas. De hecho, lo que pasa es que qué pena que me toca estar pasando aquí de uno a otro porque no les comparte. Ahí no les pasa el texto de Carnap, ¿cierto? No. Qué pena que me toca entonces pasar de una pantalla a otra. Ahora sí. Entonces dice, otra cosa, qué pena que la versión en inglés porque no pude encontrarlo en versión en español, entonces es como con las que yo trabajo en mis lecturas. Entonces dice, si por verificación se está entendiendo una definición definitiva, digámoslo de alguna forma, del valor de verdad, entonces ningún enunciado sintético es nunca verificable, como veremos más adelante, ¿cierto? Solamente podemos confirmarlo más y más. Por lo tanto, debemos hablar del problema de la confirmación y no del problema de la verificación. Por eso vamos a distinguir las pruebas, ¿sí? de un enunciado de su confirmación. Entonces, es lo que va a decir en este texto con respecto a esa distinción, es lo que veníamos mencionando. Para yo poder someter un enunciado a un proceso de confirmación, primero necesito comprender su significado para poder idear el método de prueba, sino cómo lo hago, pues
no se puede hacer, ¿no es cierto? Y dice, más adelante, la tesis de que un enunciado es significativo sí, solo sí es verificable, y que ese es su significado es el método de su verificación, dice más adelante. Pero desde nuestro presente punto de vista, esta formulación, aunque aceptable como primera aproximación, no es correcta. Es una sobresimplificación, ¿sí? Y lleva a una restricción una restricción estrecha del lenguaje científico, donde excluye no solamente los enunciados metafísicos, sino también los enunciados de la ciencia factual, o que tienen significado factual. ¿Sí? Y dice más adelante, no, ya, estas son las tres citas de este texto. Entonces, como puede verse, como Alejandro, sí, muchas gracias. Entonces, como puede verse, en este texto de Testability and Meaning, Carnap ya no sostiene más esa tesis de que la verificación de un enunciado sea idéntico a su significado. Tenemos que separar las dos cosas. Porque, como dice en otro texto, regálenme, yo les digo el nombre, Verdad y Confirmación, que es del 36, el concepto de verdad es un concepto semántico, mientras que el concepto de confirmación es un concepto de tipo práctico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos cuando hablamos del significado de un enunciado, estamos ateniéndonos más a la verdad. Pero en la confirmación no es eso lo que se establece. Pues es común, de común acuerdo en lógica, que ninguna cantidad de enunciados protocolares o enunciados particulares pues me pueden garantizar la verdad de un enunciado general. Eso es lo que Hume llamaba el problema de la inducción, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que separar esas dos cosas. Para yo conocer el significado de un enunciado, no necesito conocer necesariamente su verificación o saber que está verificado, como sí lo sostenía, que ya dijimos ahorita, en la época de la eliminación de la metafísica. Pero en este texto de Testability and Meaning, él ya rechaza esa equivalencia, digamos, entre el significado y la verificación. Obviamente eso genera pues que van a haber enunciados de la metafísica que se pueden colar, pero para eso está el método de confirmación. ¿Sí? Que si yo comprendo el significado de un enunciado metafísico, ¿sí? Que fíjense que aquí entonces ya no aplica eso de que los enunciados metafísicos son carentes de significado, carentes de sentido. No, pueden tener significado porque yo los escucho o los leo en un texto y los puedo comprender. Lo que pasa es que yo los puedo, digamos, extraer de la ciencia o marginar de la ciencia, porque de pronto no se puede encontrar para ellos o no se puede idear para ellos un método de prueba para someterlo a confirmación empírica. Confirmación, no verificación, porque acuérdese que verificación implica entonces la verdad, mientras que la confirmación implica simplemente que se va estableciendo cierta probabilidad de verdad sobre el enunciado científico, a partir de las instancias factuales o protocolares que se van confirmando. Entonces, eso con respecto a la teoría verificacionista del significado. Para la época de dos dogmas del empirismo, que es del 51, Carnap ya no sostenía esa tesis del significado, ¿okay? Sino que entendía que el significado iba desligado del método de verificación. Y lo tercero que decíamos es la idea de que, según Quine, Carnap está pensando que la reducción de unos enunciados a otros, ¿sí? ¿Okay? Es de uno por uno. Como digamos ahorita, que yo un enunciado teórico lo puedo reducir a un enunciado protocolar. ¿Sí o no? Fíjense que la teoría de verificacionista del significado en el sentido fuerte implica que eso es posible. Pero entonces
lo que yo considero es que en este sentido Quine también está equivocado. Porque en Logical Syntax, Carnap, que es un texto del 34, Carnap tiene una idea bastante semejante a la que Quine plantea acerca del holismo del significado y de la confirmación. Y tiene que ver con lo que podríamos llamar un método, con el método hipotético deductivo que plantea Carnap. Y es el siguiente. Decíamos ahorita que cuando yo estoy haciendo la reconstrucción racional de una teoría por medio de un marco lingüístico, entonces establezco cuáles son los enunciados analíticos, o sea, todos los recursos matemáticos, lógicos e incluso teóricos previos, ¿sí? ¿Okay? Que se tienen que presuponer para que la teoría sea formulable. Pues la teoría que se está reconstruyendo, claro está, ¿sí? ¿Okay? Para que sea formulable. En ese sentido, entonces, lo que Carnap va a decir es que cuando yo hago una deducción de un enunciado protocolar que puede ser un enunciado predictivo, yo no lo hago a partir de un solo enunciado analítico o de un solo enunciado de una hipótesis empírica, sino que todos esos enunciados, todo ese cuerpo analítico de la teoría entra en el proceso deductivo que permite hacer la inferencia de ese enunciado protocolar predictivo. De tal manera entonces que cuando el enunciado protocolar predictivo se somete a prueba, perdón, el enunciado protocolar se somete a prueba, entonces de su confirmación depende la confirmación de todo el sistema que lo presupone, o que lo implica más bien, para que utilicemos un término más apropiado. Y de su negación, ¿sí? ¿Okay? Se sigue, pero ojo que esto hay que precisarlo, como lo observó bien Popper en algún momento. De hecho, Carnap aquí está ya reconstruyendo parte de las discusiones que ha tenido para esa época con Popper y con Noira. Es, si el enunciado protocolar predictivo se confirma, entonces, por el momento y no de manera definitiva, se ha confirmado la estructura teórica que lo presupone o de la cual fue deducido, que lo implica, dice Carnap. Y si el enunciado no se confirma, o sea, si resulta ser falso, de ahí entonces, en principio, se seguiría la falsación de la estructura deductiva que lo implica. Pero hay que precisar algo ahí, puesto que en esa cadena deductiva hay una gran cantidad de enunciados matemáticos, lógicos y de ciencias, perdón, de teorías previas, ¿sí o no? Entonces, la falsación no es completa, no es en estricto sentido. Dicho de otra forma, así como no hay verificación exhaustiva, tampoco hay falsación exhaustiva. Porque al momento de realizar la prueba y que el enunciado protocolar no se confirme, usted puede entonces entrar a revisar los demás enunciados que estuvieron presentes en el esquema deductivo, a ver de pronto cuál fue el que falló, porque es que no hay que falsar todo el sistema, o sea, no es que quede falsado todo el sistema, sino que usted puede entrar a revisar el sistema, a ver de pronto cuál de los enunciados fue el que falló, o si pudo haber sido la regla de inferencia. ¿Sí? ¿Qué? Es más, dice Carnap, incluso se puede cuestionar el éxito de la prueba del enunciado protocolar. Dicho de otra forma, cuando el enunciado protocolar no resulta confirmado, el científico podría decidir que fue que la prueba no fue decisoria, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que puede que las condiciones de prueba no hayan sido las ideales, que se hayan presentado
agentes disturbados que generaron alguna distorsión en el momento de la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica que Carnap, cuando se trata de poner a prueba los enunciados protocolares y poner a prueba el sistema deductivo por medio de ellos, ¿no es cierto?, está sosteniendo una teoría holista de la confirmación. Porque es que el significado, parte del significado del enunciado protocolar, y por eso es posible inferirlo de los enunciados teóricos, parte del significado del enunciado protocolar y todo el proceso de derivación de ese enunciado protocolar depende no de uno, sino de varios, de quizá de todo el sistema deductivo que se reconstruyó en la parte analítica del marco lingüístico, incluyendo la hipótesis empírica, que entraría también dentro de ese sistema deductivo. Por eso se llama un sistema hipotético deductivo, ¿no es cierto? Tengo acá, pero pues nuevamente me tengo que pasar. Qué pena, hombre, con eso. Bien, tengo acá entonces el texto de Logical Syntax, unos apartados que bien me sirven para mostrar el punto que me interesa. Entonces, cuando se habla de los enunciados protocolares, dice acá en la primera cita, enunciados protocolares, ¿cierto?, que siempre pueden ser reexaminados con la ayuda de nuevos enunciados protocolares que van emergiendo en el proceso de investigación. Creo que entonces los enunciados protocolares también son susceptibles de reinterpretación, porque es que cuando Carnap habla de enunciados protocolares, él está hablando de descripciones de resultados experimentales. Y puesto que está hablando de descripción de resultados experimentales, pues eso de alguna forma se puede revisar de manera continua a la luz de nueva evidencia, etcétera, etcétera. ¿Sí o qué? Y luego en esta otra cita que es más larga, y no los voy a agobiar con ella, simplemente dice lo que ya estábamos mencionando hace un momento, que los enunciados protocolares son enunciados que se infieren no a partir de un solo enunciado del marco lingüístico, sino de todo el conjunto de los enunciados que hacen parte del marco lingüístico, incluida la hipótesis empírica, ¿cierto?, que lo presupone. Y dice al final, y esa parte sí se las voy a leer, antes de donde dice Duhem-Poincaré, dice, así, el texto aplica al final no a una hipótesis única, sino para todo el sistema de la física como sistema de hipótesis. Y entre paréntesis pone que eso es la tesis de Duhem-Poincaré, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, cuando Quine habla de la tesis holista del significado, pues está hablando precisamente de la tesis de Duhem. De hecho, eso se conoce en la filosofía del lenguaje como la tesis Duhem-Quine, la tesis holista del significado, que no se pone a prueba un solo enunciado de la ciencia, sino que cuando se somete a una prueba empírica, se está sometiendo es un sistema de proposiciones. Y mediante ese método hipotético deductivo que está planteando Carnap ahí en Logical Syntax, pues básicamente lo que está diciendo es eso mismo. O sea, él está sosteniendo ahí una teoría holista del significado y de la confirmación. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense que esa atribución que hace Quine de que Carnap está hablando de reducciones de tú a tú entre dos enunciados, uno teórico y uno protocolar, pues realmente está un poco alejada de los textos pues,
a partir de la eliminación metafísica, textos que ya Carnap había publicado. Tenemos también entonces que, como decíamos ahorita, la verificación y la falsación, por lo tanto, no son concluyentes en el sentido de que sean exhaustivos. No hay falsación total, no hay verificación total. Ahí es confirmación gradual. En el caso de que el enunciado protocolar se confirme, entonces se confirma gradualmente el sistema del cual se infiere. Y en el caso de que el enunciado protocolar no se confirme, pues digamos que hay una falsación, pero es en principio porque esa falsación no lleva a que tengamos que rechazar el sistema, sino a revisarlo. La falsación, dice Carnap, lo que implica es que el sistema no puede seguir tal cual estaba. Algo se tiene que revisar. Hay que revisar la hipótesis empírica. Hay que revisar los enunciados analíticos. Hay que revisar el sistema en general del cual se infirió ese enunciado protocolar. Es más, se puede revisar el mismo enunciado protocolar y la prueba a la cual fue sometido para ver si no hubo algún tipo de agente que generara un problema en el momento de la prueba. Por lo tanto, entonces, lo que va a decir Carnap es que la confirmación es también relativa al marco lingüístico o al framework, como él lo llama. En última, entonces, lo que Carnap nos está diciendo es que cuando reconstruimos racionalmente una teoría, la planteamos en un marco lingüístico y cualquier cosa que se diga en ella, filosóficamente hablando, analiticidad, verificación o confirmación, probabilidad, etcétera, etcétera, todo ese tipo de afirmaciones filosóficas tienen que ver, o más bien son relativas al marco lingüístico. No hay criterios generales o absolutos que nos permitan decir, por ejemplo, que un enunciado es analítico y tiene que ser así tanto para la mecánica como para el electromagnetismo o la relatividad general. No, en cada una de esas teorías y en su reconstrucción racional se tienen que presuponer distintos enunciados analíticos que son los que hacen posible la formulación de la teoría. Todo bien hasta ahí. Y finalmente, entonces, pero esto es algo que él va a trabajar más adelante, pero acá en el Logical Syntax ya aparece una primera semilla, es lo siguiente. La ventaja de los marcos lingüísticos es que me permite hacer una distinción que es muy importante, y es la distinción entre el modo formal de hablar y el modo material de hablar. Cuando yo estoy haciendo una reconstrucción racional de una teoría, yo tengo que hacerlas en el modo formal de hablar. Yo ahí no hablo de cosas, yo ahí no hablo de objetos, hablo de estructuras lógico-matemáticas. Estructuras lógico-matemáticas que se construyen a partir de los recursos matemáticos y lógicos de la teoría. Ejemplo, si se hace una reconstrucción racional, por ejemplo, del electromagnetismo, el concepto de campos, que puede llevarnos en el modo material de hablar a preguntas acerca de si existen los campos, cuál es el estatus metafísico de un campo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la esencia del campo? ¿Sí o qué? Ese concepto, en el modo formal de hablar, se reconstruye con los recursos lógicos y matemáticos. Por ejemplo, desde el álgebra vectorial, se reconstruye como vectores lineales, vectores rotacionales, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja de esta formulación es que qué preguntas metafísicas vamos a hacer acerca de esas construcciones del modo formal de hablar. Por ejemplo, una pregunta metafísica sobre el estatus o la esencia de un vector, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí no aplican las preguntas prácticas, dice él.
O sea, con respecto a los marcos teóricos o marcos lingüísticos, no debemos hacer preguntas prácticas, porque como ahí se está utilizando ese modo formal de hablar, lo que tenemos que hacer es preguntas teóricas. Preguntas teóricas que se pueden responder, obviamente, con los mismos recursos lógico-matemáticos en que está formulada la teoría y, en este caso, el marco lingüístico. Y ya, eso es todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Orlando, muchísimas gracias por tu presentación, por el tiempo. Ya estaba pensando cómo te iba a hacer ceñitas. Muy bien, abrimos Sí. entonces un espacio para las preguntas. Como no tenemos transmisión en vivo, entonces las preguntas se harán directamente en la sala. En este momento tiene la mano levantada Juan Camilo Osorio. Te doy la palabra, Juan Camilo. Hola Orlando. Hola, Camilo. Muchas gracias por la presentación, muy iluminadora también, muy chévere. No sé, de pronto me corriges. O sea, la tesis tuya básicamente en esta presentación es como que Quine comete una suerte de falacia de hombre de paja al esgrimir sus críticas frente a tesis que ya estaban, digámoslo así, obsoletas dentro del pensamiento de Carnap, porque pues, Sí. no sé, no sé si de pronto cabe la acusación tan fuerte de decir que está cometiendo un hombre de paja, pero es como la insinuación que me surge. Muchas gracias. Sí, Camilo, gracias a ti. Más o menos esa es la idea. Sí, claro, Quine está atacando tesis de Carnap que ya para Carnap estaban dejadas atrás. O sea, en Stability and Meaning, ¿cierto? En Logical Syntax y que son tesis que luego va a desarrollar mucho más a partir de la década del 50. Lo que pasa es que pues ya son posteriores a la publicación de Dos Dogmas, entonces por eso pues no quise incluir esos textos. Por ejemplo, empirismo, semántica y ontología es un desarrollo bien interesante en términos semánticos y pragmáticos de todas estas ideas. Pero claro, para la época en que se publica Dos Dogmas, esas teorías, esas tesis que él le atribuye a Carnap ya hacía por lo menos 10 años, si no es más, que las había dejado atrás. Y como les mostré en el texto de Testability and Meaning, él explícitamente dice que él rechaza ese tipo de tesis, por ejemplo, la de la verificación y el significado como equivalentes. Muy bien, José Orlando, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. La profesora Adriana. Profesora Adriana, me alegra saludarla hoy también y tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Muy bien. Bien. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, profesora. Bien, gracias. Bueno, viste que en Dos Dogmas hay siempre como una problematicidad sobre la cuestión semántica y otra sobre la posibilidad de la justificación. Si bien están relacionadas, uno por ahí puede distinguirlas. Cuando vos comenzaste con el dogma reductivista, viste, en la cita que vos pones de la página 73, claramente Quine está hablando de la verificación del significado en el sentido semántico, y cuando pusiste la cita del 75, de la página 75, está hablando de la verificación en el sentido de la justificación. Y ahí entonces viene la crítica y la postulación de él del holismo de la justificación. Me parece muy interesante tu trabajo respecto a esta última parte, no solamente para decir que pasó de la verificación a la confirmación ya hace tiempo, sino con las citas que pones de la sintaxis lógica del lenguaje, porque ahí se ve bien, se ve claramente en ese texto que es bastante injustificada la crítica que en este momento le está haciendo Quine. Ahora, respecto, eso sería como una observación, ¿sí? Ahora sería, con respecto a la analiticidad, se me presenta más un problema en la posibilidad de salvarlo a Carnap de la crítica.
Porque en la distinción analítico-sintética lo que está diciendo Quine ahí es, bueno, tenemos un problema, si queremos definir qué es analítico, tenemos que caer en una teoría de la sinonimia, ¿verdad? Porque hombre soltero, hombre no casado, tendrían que ser sinónimos, y esta sinonimia, trasladado al ámbito de la justificación, va a hacer que estos términos sean intercambiables con la verdad salva veritate, ¿no? Con la teoría de que es verdadero salva veritate. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esto no es factible de realizarse si no acudimos al léxico, digamos, al léxico como un vocabulario propio del grupo social o de la comunidad social que lo maneja. Y ahí entonces ya tendríamos que recurrir a algo que tiene que ver con el mundo exterior, y entonces estaríamos recurriendo a algo más sintético. Desde el punto de vista de la crítica que Quine le hace a esta posibilidad de trabajar la noción de analiticidad, me parece más difícil salirse de la crítica en el caso de Carnap. No sé qué te parece a vos. ¿Se entiende la pregunta? O sea, me parece que lo podemos defender más a Carnap, diciendo, no cayó en una teoría de la verificación del significado porque ya la superó, y eso no se va a encontrar acá ya, ni en la teoría de verificacionista, porque ya pasó un confirmacionismo, y este confirmacionismo tiene un rasgo lista, ¿tá? En eso estoy totalmente de acuerdo. En la crítica, si podemos salvarlo a Carnap por la distinción analítico-sintética en la forma en que lo hace, me cuesta más problemas, encuentro más problemas, por eso te lo pregunto. Sí, yo lo que he podido ver en mis lecturas de Carnap es que esa distinción analítico-sintética, como les decía en la exposición, pues por un lado es una cuestión metodológica, o sea, como una ventaja que él ve a la hora de hacer la reconstrucción racional, separar los enunciados como analíticos, como sintéticos, y con respecto a los analíticos, pues básicamente Carnap lo que está diciendo es que es convencional la decisión sobre cuáles enunciados van a ser analíticos en una reconstrucción dentro de un framework, un marco lingüístico, ¿cierto? Como les decía ahorita, o sea, ¿cuáles son los enunciados analíticos? Los que vienen y que se tienen que presuponer para poder formular la teoría que se está reconstruyendo, ¿cierto? Entonces, como les decía, por ejemplo, si yo estoy haciendo una reconstrucción de la ley de la gravitación universal, pues tengo que presuponer que son verdaderas las leyes del movimiento, si no, yo no puedo formular eso. Entonces, en ese contexto de ese marco lingüístico, decido que esos van a ser en parte de los enunciados analíticos, junto con la matemática que se presupone, etc. Claro, pero el problema, perdón, no sé si puedo continuar. Profesora, bien pueda que no tenemos solicitudes de palabra ni preguntas en el chat. Bien. ¿Puedo entonces continuar? Sí, señora. Bueno, gracias. Sí, ahí que puede haber elección puede resultar claro, pero igual tenemos que tener algún criterio de distinción, ¿verdad? En el caso de los enunciados matemáticos o lógicos, no tenemos problemas, porque tenemos claramente la noción de analiticidad a través de la noción de tautologicidad. Ya está. Ajá, sí, claro. Pero el problema que aparece con el lenguaje ordinario, cuando establecemos un lenguaje que llamo ordinario en el sentido de que un lenguaje que tiene significado, un lenguaje semánticamente dado. Con un lenguaje semánticamente dado no podemos eliminar el problema del significado de los términos. ¿Sí? Ah, sí, claro. Y ahí me aparece claramente la noción el problema de la sinonimia. Porque si yo digo A es igual a A, pero si digo A es igual a B, B tiene que tener una carga semántica igual que A. Y el problema del significado de la carga semántica para estos casos, ahí me parece difícil. Juan podría decir, bueno, tenemos una teoría definicional también, ¿está? Entonces podemos recurrir a las definiciones y podemos establecer definiciones para A y definiciones para B en un sistema teórico dado o en una teoría dada, y las podemos salvar así. Esa podría ser una salida, ¿sí? Pero me parece que el problema que nos está diciendo Quine es que si admitimos esto, si admitimos que el problema semántico requiere de la sinonimia en estos casos, en el caso en que las teorías no sean matemático-lógicamente dadas, entonces tenemos que recurrir al léxico, y allí tenemos el componente ya sintáctico. Sí, sintáctico. Claro, desde ese punto de vista de los lenguajes naturales, ahí está completamente justificada la crítica de Quine. La cuestión es la siguiente:
para Carnap, el objetivo eran los lenguajes lógico-matemáticos de la ciencia empírica. O sea, él no está pensando en dar como una especie de criterio que permita dar cuenta también de cómo funciona la analiticidad en un lenguaje natural. Él está pensando solo en los lenguajes de la ciencia lógico-matemática, de la ciencia empírica con formulación lógico-matemática en el modo formal de hablar, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que tal vez por eso él no se preocupa tanto por el criterio general. Es más, él dice que esa analiticidad con respecto al lenguaje natural es una analiticidad de tipo práctico. Es una analiticidad de tipo práctico y que a él esa analiticidad no es la que le interesa en la reconstrucción racional de teorías. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Adriana, por las preguntas. A José Orlando también le agradecemos su conferencia, a todos pues quienes nos han acompañado. Quiero recordarles que ya en el chat tenemos el enlace para la asistencia de esta jornada y quiero invitar a nuestro profesor Leonardo, quien nos acompañará con la segunda conferencia y última conferencia de hoy, la noción relacional de espacio en MAC, aportes empiristas al Círculo de Viena. El profesor Leonardo, pues es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, también es profesor de nuestros posgrados, maestría y doctorado, se dedica a la filosofía del lenguaje, la epistemología, y pues desde allí realiza sus actividades de docencia y de investigación. Profesor, bienvenido y muchísimas gracias por su conferencia y pues por abrir este espacio tan importante. Profesor, no tiene el micrófono prendido. Sí, profesora, qué pena. Sí, buenas tardes. No, profe, le estaba diciendo que muchas gracias por la gentileza de moderar esta segunda jornada del día de hoy, muy amable. También muchas gracias a los asistentes. Pues bien, sin más preámbulo, entraré entonces a hacer mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si están allí las diapositivas? El PowerPoint que he tenido preparado. Profesor, sí, estamos viendo su presentación. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, antes que nada yo quisiera hacer dos salvedades con relación a esta charla, y es que si bien es bien conocido pues la naturaleza empirista de la filosofía de Ernest Mach, aquí solamente me voy a referir a la ciencia mecánica y al análisis histórico crítico de la mecánica, a esos dos textos de Mach. Uno creo que es de 1893, el segundo es de 1884, si no estoy mal. Dejo por fuera entonces, o no me referiré más bien a este texto de análisis de las sensaciones, que donde también está declarado el empirismo de Mach. Considero que tiene mucha más relevancia, digamos, que en los aportes a la psicología empírica del siglo XX, y también pues lo que también además tuvo cierta relación con el fenomenalismo inicial de Rudolf Carnap. Muy bien. Entonces, el propósito fundamental entonces de esta charla es la siguiente. El propósito entonces es el siguiente, y es que en esta exposición, en esta presentación es un adelanto a la discusión sobre el carácter absolutista del espacio de Newton. En particular, pues lo que pretendo debatir es el supuesto carácter ontológico o sustancialista que tiene este punto de vista con relación al espacio. Para este fin apelaré en primer lugar a las réplicas de Mach, la cual radica en que es posible hablar de espacio
y de inercia, recurriendo no al absolutismo de espacio, sino a su carácter relacional. Esto es que al hablar de inercia y de espacio, es pertinente tener en cuenta la relación que se tienen entre los distintos cuerpos. Es decir, es algo así como absurdo pensar como lo sostiene Newton en un espacio vacío, sino que más bien es lo relevante para la ciencia es interpretar al espacio como una entidad, no, como una entidad, no, como una relación entre cuerpos. ¿Sí? En segundo lugar, y siguiendo pues con el enfoque de Mach, mostraré algunas consecuencias significativas para el Círculo de Viena. Entonces, inicialmente quisiera recurrir al sustancialismo de Newton. Bueno, aquí también me gustaría hacer otra salvedad en la exposición, y es que como el interés fundamentalmente en esta presentación es hablar de los aportes de Mach al empirismo lógico, no voy a entrar en muchos detalles con relación al sustancialismo de Newton y la manera como Newton comprende el espacio absoluto. Aunque obviamente es obligado empezar desde acá, ¿no? Entonces, quisiera empezar con esta cita de Newton en los principios de la filosofía natural, cuando dice que el espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada externo, permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es alguna dimensión o medida móvil del anterior que nuestros sentidos determinan por su posición con respecto a los cuerpos y que el vulgo confunde con el espacio inmóvil. De esta índole es un espacio subterráneo, aéreo o celeste, determinado por su posición con respecto a la Tierra. ¿Cuáles son las implicaciones de este enfoque absolutista en Mach? Entonces, uno puede decir que partiendo de esta definición, es importante extraer tres características fundamentales de la concepción newtoniana de espacio. En primer lugar, uno puede decir que el espacio tiene una realidad ontológica para Newton. Esto quiere decir, pues, que el espacio existe independientemente de otras entidades. Este punto de vista también puede ser considerado como el enfoque sustancialista del espacio. En segundo lugar, el espacio absoluto para Newton es inmóvil y uniforme, lo cual implica que todas sus partes son idénticas. Y en tercer lugar, hay un aspecto también importante del absolutismo de Newton, y es que el espacio es una sustancia, es una entidad que actúa sobre los objetos sin que estos actúen sobre él, ¿sí? De tal modo que cumplen la ley de inercia. Es decir, hay una conexión causal entre el espacio y los cuerpos que tienen que ver con la inercia de los mismos. Es decir, para Newton hay sistemas inerciales privilegiados, y esos sistemas inerciales privilegiados es aquel que está referenciado con el espacio absoluto. Muy bien, con respecto a la primera característica de que el espacio tiene una realidad ontológica, es claro que Newton no está pensando en el espacio como un estado mental, ni tampoco como una categoría semántica. El espacio es una sustancia que no depende de otros objetos para que puedan existir. Relacionado con la idea anterior y en cuanto a la segunda característica, para Newton el espacio como sustancia ontológicamente independiente también tiene la particularidad de ser inmóvil, o sea que funciona como trasfondo o como condición necesaria para que sucedan todos los fenómenos y manifestaciones de la naturaleza. Otra idea implícita y sumamente importante es que la idea sustancialista del espacio, tal como lo muestra Newton,
reconcilia dos posturas aparentemente contradictorias. Por un lado, acepta que el espacio absoluto e inmóvil no se puede experimentar directamente, y por el otro, el espacio puede tener lugares diferentes. En otras palabras, Newton afirma la existencia de situaciones físicas. Newton afirma la existencia de situaciones físicas ontológicamente diferentes, pero físicamente o experimentalmente indistinguibles, ¿sí? Es decir, el espacio newtoniano, como lo muestra el profesor Fabio Calaviteri, él es profesor de la Universidad Santo Tomás, si no estoy mal, y que se ha dedicado a la filosofía de la física en los últimos 10, 15 años. El profesor Calaviteri considera que el espacio newtoniano permite este tipo de cosas, y indiscutiblemente esto raya con el absurdo metafísico, ¿sí? En pocas palabras, la noción de uniformidad supone la identidad de las partes del espacio. Bueno, esto es algo que también, con respecto al absolutismo de Newton, en la discusión Leibniz-Clark, es algo que el propio Leibniz critica, apelando a la idea al principio de razón suficiente y al principio de identidad de los indiscernibles, que si bien es importante con relación a la historia de este debate, tampoco pues me voy a referir a él. Si bien acepta la intuición de Mach, o más bien Mach acepta la intuición de Leibniz sobre la concepción relacional del espacio, solamente voy a apelar a esta noción empirista del propio Mach. Muy bien. Entonces, con relación a la última característica del espacio absoluto, es que no se puede comprender adecuadamente, si se ignora la primera ley de Newton. Es decir, el espacio absoluto está íntimamente asociado con la ley de inercia. Es decir, el espacio es una sustancia que actúa sobre los objetos sin que estos actúen sobre él. De tal modo que cumple la ley de la inercia. Como se los dije ahora, hay una conexión causal entre el espacio y los cuerpos que tienen que ver con la inercia de los mismos. En otras palabras, para Newton la inercia se entiende con relación al espacio absoluto, ¿sí? Es el sistema inercial privilegiado. Es decir, el espacio es una sustancia que afecta a los cuerpos, provocando en ellos la inercia, mientras la relación inversa no es posible. Ahora, una forma de entender las fuerzas inerciales es mostrar que son sistemas acelerados, es decir, son sistemas que funcionan con relación a la ley de la inercia, donde solo se utilizan las fuerzas entre unos cuerpos y otros. En este caso, dos de los ejemplos clásicos de Newton con relación al espacio absoluto y la ley de la inercia son los siguientes. Aquí está el primero, el primer ejemplo, el del balde de agua. Al colocar a girar un balde lleno de agua atado con una soga del techo, tendríamos la siguiente situación como está allí. Veremos que según Newton, el agua tendería a alejarse de su eje, pero la rotación del agua no es con relación a las paredes del balde, sino con relación al espacio absoluto. Pues las fuerzas centrífugas solo las podemos asumir cuando tomamos únicamente como referencia al espacio absoluto y al agua. Lo demás no puede explicar este fenómeno, o más bien cualquier referencia a otros cuerpos para Newton es irrelevante, ¿sí? Muy bien. El segundo ejemplo de Newton es con relación a los globos unidos por un hilo. Lo que está diciendo aquí Newton es que algo así como, bien, supongamos que tenemos por un lado un espacio libre, en un espacio libre dos globos que están unidos por un hilo y están en estado de reposo, ¿sí? Adicionémosle a la situación
que las estrellas giran a igual velocidad alrededor de su eje. Por otro lado, también tenemos dos globos unidos por un hilo, pero en este caso las estrellas son las que están en reposo y los globos se mueven en sentido contrario, ¿no? El punto relevante o lo que yo quiero destacar aquí es, en este último caso, cosa que pues que no ocurre en el primero, es que podemos detectar tensión en la cuerda. Por tanto, nos daremos cuenta que los movimientos y las fuerzas centrífugas son propias de los globos y no de los demás cuerpos, ¿sí? Esa es una manera muy ilustrativa de mostrar que para Newton, por lo menos, con el sistema de Newton sí se puede hablar de sistemas inerciales privilegiados. Bien, claro, este experimento también es usado para distinguir entre los sistemas astronómicos de Ptolomeo y de Copérnico. También nos sirve para diferenciar entre movimientos relativos y absolutos y también para justificar la existencia del espacio, en este caso. Esto es así porque si el efecto físico observable en las dos situaciones o en los dos, en las dos figuras de los globos, consiste en que hay fuerza centrífuga en una situación y en la otra no ocurre. Entonces es porque la distinción entre movimientos absolutos y relativos es posible gracias a un espacio absoluto, ¿sí? Muy bien. Entonces, es importante, ya para cerrar esta parte de Newton, es importante mencionar que estos experimentos representan para Newton los indicios que permiten diferenciar los movimientos absolutos de los relativos, y son precisamente solo indicios, ¿no? Porque como el mismo Newton reconoce, las partes del espacio inmóvil donde se presentan esos movimientos no son perceptibles por los sentidos, no son perceptibles por los sentidos. Estos ejemplos de Newton sustentan la idea de que el espacio, igual que el tiempo, constituye el fundamento del mundo físico. Es decir, sin aquel espacio, aquel receptáculo absoluto, el mundo físico que conocemos no podría existir. Es precisamente en este punto en que Mach objeta este modo de argumentar del promotor pues, de la mecánica clásica. Muy bien. Pasemos entonces al espacio relacional de Mach. Lo que pretende Mach, en términos generales, pues, es resaltar el carácter abstracto y las suposiciones que hay en los experimentos de Newton con argumentos que evidencian que si éste pretendía usar los experimentos mencionados como sustentos de su teoría, en realidad estaba muy lejos pues de ese propósito. Es decir, si Newton pretendía atenerse a los hechos reales, se encontraba ante una empresa imposible, dado que no se puede llegar a sustentar la existencia de un espacio por su carácter absoluto y no se puede demostrar a partir de ninguna experiencia. Así pues que el espacio de Newton como escenario en el cual ocurre el movimiento posee esencialmente un carácter ideal que radica en que su existencia es apenas inferida. Podemos inferir entonces la existencia del espacio absoluto a partir de algunos indicios porque este escenario abstracto como tal no es algo accesible, a los sentidos, ¿sí? No es algo accesible a los sentidos. Es por ello que Mach plantea que Newton no se encuentra aún bajo el influjo de la filosofía medieval y puede agregarse, está hablando de algo que apenas se puede imaginar, ¿sí? Entonces, como les decía, esta propuesta de Mach, que está en la Ciencia Mecánica de 1893, como una refutación a la noción de Newton, donde el espacio y el tiempo son absolutos. Esta crítica, que es de carácter epistémico, Mach evidencia que Newton, a pesar
de querer analizar solo los hechos reales a nivel científico, está cayendo en una concepción metafísica, ¿sí? Por cuanto el espacio como el tiempo absolutos son cosas del pensamiento o construcciones mentales que no se pueden producir o contrastar en la experiencia. Este punto quedará más claro cuando comente algo de la actitud empirista del propio Mach. En este punto, además podemos ver, alguna conexión importante entre Mach y el fenomenalismo, en el sentido en que su crítica a los conceptos newtonianos de tiempo y espacio absolutos está basada en la idea en que los objetos que hemos percibido son construcciones a partir de nuestras propias sensaciones o relaciones fenoménicas. Así pues que hablar de un espacio y un tiempo absoluto carece de sentido desde este enfoque fenomenalista, ¿no? Es decir, no podemos tener ninguna experiencia sensorial o fenoménica del espacio absoluto. Sobre este punto en particular, el profesor Antonio Diegues sostiene, por ejemplo, el profesor Diegues, que es profesor de la Universidad de Málaga, él sostiene que Mach rechazó, bueno, esto lo tomo de un libro del profesor Diegues del año 2005, Filosofía de la Ciencia. El profesor Diegues lo que dice es que Mach rechazó el tiempo absoluto porque no puede ser medido por ningún movimiento, no tiene pues ningún valor práctico ni científico, es un ocioso concepto metafísico, e igual hizo con el espacio absoluto. Nadie puede decir algo sobre el espacio absoluto o sobre el movimiento absoluto que no sean meras abstracciones sin manifestación posible en la experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que se puede desprender de aquí es que la inercia no requiere del espacio absoluto para ser explicada. ¿Sí? No es necesario apelar al espacio absoluto para explicar la inercia. El argumento de Mach indica que en tanto la inercia es un concepto relacional, al igual que el espacio y el tiempo necesita, además del cuerpo en cuestión, otros cuerpos con los cuales completar la relación. ¿Sí? Se puede así mostrar entonces que la noción de espacio en Mach justifica ese espacio leibniziano que también es de tipo relacional. ¿Sí? Lo que está diciendo Mach es en la ciencia mecánica es esto. El experimento de Newton con el cubo de agua en rotación únicamente nos dice que la rotación relativa del agua respecto a las paredes del recipiente no produce ninguna fuerza centrífuga perceptible, pero que tales fuerzas sí se producen como consecuencia de la rotación relativa respecto a la masa de la Tierra y demás cuerpos celestes. ¿Sí? Entonces, aquí se puede apreciar y se puede también extraer el carácter relativista que Mach asume a propósito del espacio. Es necesario indagar correctamente cuál es el verdadero movimiento de los objetos y su relación con los demás cuerpos. Así que para Mach, Newton solo toma en cuenta la conexión entre el espacio absoluto y el cubo con agua. Los demás objetos para Newton son irrelevantes, como el balde mismo, por ejemplo. ¿Sí? Pero deja al margen entonces otros cuerpos que también participan en el fenómeno del movimiento. Lo mismo ocurre con el experimento de los globos atados con un hilo. Necesitamos saber la relación entre los globos y los demás cuerpos para conocer su estado del movimiento. El punto importante, por lo menos con lo que respecta aquí, es que para Newton solo tenemos una auténtica percepción de las fuerzas centrífugas e inerciales si tenemos en cuenta el espacio absoluto. La réplica interesante de Mach es que es posible hablar de fuerzas centrífugas e inerciales sin necesidad de apelar al espacio absoluto. Palabras del profesor Calaviteri, del cual ya las hablé hace un momento,
La situación es así. Dice el profesor Calaviteri. La idea de Mach era que, al igual que las demás fuerzas, las fuerzas inerciales debían originarse en algún tipo de interacción entre cuerpos materiales. En este caso, de la interacción de la materia inmediata con el conjunto de la materia estelar. De esta forma, se podía romper el aparente vínculo causal que amarraba la inercia a la sustancialidad del espacio. ¿Sí? Una de las implicaciones de este análisis, a propósito pues de la inercia, es que la Tierra no es un sistema inercial, a pesar pues de que parezca comportarse de esta manera. Es decir, Mach explica este fenómeno argumentando que en realidad el movimiento de la Tierra no se ajusta a la definición clásica de inercia. Es decir, el movimiento de la Tierra no es constante ni uniforme. Ya puede ser un sistema inercial, pero bajo las mismas circunstancias de cualquier otro cuerpo, es decir, de forma aproximada. El sistema entonces se considera inercial con respecto a todo. Mach lo explica de la siguiente manera. El movimiento de un cuerpo K solo se puede calcular por referencia a otros cuerpos, A, B, C, en fin. Pero dado que en todo momento tenemos a nuestra disposición un número suficiente de cuerpos que son relativamente fijos unos respecto a otros, o cuyas posiciones no varían sino muy lentamente, podemos decir que al hacer esa referencia no estamos circunscritos a ningún otro cuerpo en concreto, pudiendo ignorar ora este, ora aquel otro cuerpo. De este modo surgió la convicción de que dichos cuerpos son en general indiferentes. ¿Sí? Pues bien, todos los sistemas inerciales son iguales, así nos da la impresión de que la Tierra es un sistema absoluto. Lo único que se podría decir sobre el movimiento de la Tierra es que es aproximadamente inercial, lo cual ocurre con cualquier otro cuerpo. No hay sistemas privilegiados en Mach, ni absolutos, todos son relativos. Es más, no se podría privilegiar el movimiento que se explica desde la concepción tolemaica, ni el que se explica desde la concepción copernicana, porque todos los movimientos son los mismos fenómenos. ¿Sí? Simplemente el copernicanismo tiene virtudes pragmáticas como la simplicidad, qué sé yo, la economía, la practicidad, y por eso su explicación acerca de la cosmovisión del mundo nos resulta más útil. Y es un aspecto del cual hablaré un poco más adelante sobre esta idea pragmatista de escoger entre teorías, que también podemos indagar sus raíces en el propio Mach. El punto relevante aquí es que, como los sistemas inerciales son relativos, lo que tendríamos en últimas serían aproximaciones inerciales de los sistemas. Es más, lo que el argumento implica es que la física y la ciencia en general solo puede ofrecer idealizaciones o aproximaciones teóricas del mundo, pero no habría algo así como el sistema real que dé cuenta de los estados de cosas tal como son. ¿Sí? O sea, este enfoque relacional del espacio en Mach y posteriormente con la formulación de la teoría general de la relatividad de Einstein sería muy útil para positivistas como Slick, por ejemplo. De hecho, Slick tiene un texto de 1917, se llama El espacio y el tiempo en la física contemporánea, donde rechaza la idea de un espacio vacío, por lo demás de poco interés para la ciencia empírica. En ese texto, Slick sostiene lo siguiente. Dice, no podemos hablar del espacio si no hubiera cuerpos materiales. ¿Sí? No podemos hablar del espacio si no hubiera cuerpos materiales. Y la concepción del tiempo sería asimismo vacía
vacía de significado, sin ningún evento o cambio tomara lugar en el mundo, ¿sí? Esta tesis empirista ya estaba muy arraigada en la ciencia y en la filosofía de la época. De hecho, el mismo Slick sustenta este planteamiento en el credo, por ejemplo, de Max Planck, de científicos como Max Planck, cuando afirma que cualquier cosa que puede ser medida es real, ¿sí? Todo aquello que pueda ser medido es porque efectivamente es real. Reconociendo con esto que es imposible medir un espacio vacío que no tenga en cuenta ningún cuerpo u objeto en él. Por lo menos no es posible, o por lo menos no es posible en principio, a la luz de la física de Einstein. Así que para Slick, toda medida de distancias, como él mismo lo dice, toda medida de distancias espaciales, cuando se reduce a lo esencial, es llevado a cabo colocando un cuerpo contra otro. Eso es Mach, ¿sí? O por lo menos hay una carga machiana muy fuerte en esta preconcepción de la física en Slick. Ahora, con relación al empirismo de Mach, y en cuanto pues a la orientación filosófica que Mach asume en la ciencia mecánica, se puede decir que su empirismo se diferencia de la fundamentación clásica de esta escuela del periodo moderno, en cuanto sus inquietudes en torno a la mecánica newtoniana se centran en el desafío acerca de las demostraciones que deben acompañar a ciertos conceptos físicos básicos, como en el caso del concepto de espacio absoluto. O más bien, su empirismo es distinto por el apoyo constante de las ciencias experimentales. Aquí podemos plantear una diferencia con relación al empirismo clásico, ¿sí? Mach, aparte de ser un empirista, su empirismo está cargado de cientificismo, ¿sí? Es decir, no solamente Mach es empirista, también Mach considera que las demostraciones científicas son importantes para avalar cualquier teoría, ¿sí? En otras palabras, como se los venía diciendo, más que empirista, Mach es un cientificista, ¿sí? Mach es un cientificista. Obviamente, en mi opinión, Mach no abusa de su cientificismo y al contrario propone algo así como que la ciencia se hace a la luz de la experiencia que se tiene, lo cual muestra su límite. Es decir, en cada época de desarrollo científico es necesario corroborar constantemente las teorías. En este caso, los principios mecánicos, para buscar cada vez principios más sólidos. Sobre este caso, argumenta al final de la ciencia mecánica lo siguiente. Lo que dice Mach allí es que precisamente los principios mecánicos de apariencia más simple son de un carácter sumamente complicado, que estos principios se fundan en experiencias incompletas, incluso en experiencias que nunca llegarán a completarse, que de hecho tales principios son suficientemente sólidos en vista de la estabilidad de nuestro entorno para servir de base a deducciones matemáticas. No obstante, lo cual dichos principios no pueden concebirse como verdades matemáticamente establecidas, sino únicamente como principios que admiten y requieren una verificación constante por parte de la experiencia. O sea, este enfoque empirista científico de Mach fue importante para el positivismo lógico, ya que junto al empirismo inglés, encabezado por ejemplo por Russell o por Moore, se podría pensar en una filosofía científica predominantemente austriaca, cuya caracterización es útil para desligarse de la filosofía alemana, con vestigios todavía muy sólidos del idealismo
el idealismo germano. Es más, tal como lo comenta Hans Johann Glock en su libro ¿Qué es la filosofía analítica? Esta filosofía vienesa es lo que se conoce como la tesis Neurath-Haller, cuya idea fundamental es que la filosofía austriaca se diferencia del resto de la filosofía alemana porque evita el interludio kantiano, recuperando así, por ejemplo, el realismo de Bolzano o el antipsicologismo de Bolzano y a su vez el empirismo de Mach y de Boltzmann, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial habían hecho carrera varios planteamientos que posteriormente dan lugar a la tesis Neurath-Haller, básicamente la inclinación científica de la filosofía austriaca y la antipatía hacia el idealismo alemán. Había entonces una especie de protocírculo de Viena, como lo dice el mismo Glock, donde confluían filósofos como Neurath, Hahn, es más, filósofos contemporáneos como Michael Domet, en su historia de la filosofía analítica, piensa que la filosofía analítica debió haberse llamado inicialmente filosofía anglo-austriaca, a pesar, y esto es muy paradójico un poco, pues, porque pues, el mismo Domet reconoce a Frege como el precursor legítimo de la filosofía analítica. Para nadie es un secreto las simpatías fuertes que tiene Domet por Frege, ¿no? Bien, otro aspecto de la filosofía de Mach consiste en la forma como podemos proceder a la hora de evaluar teorías científicas. Cuando nos habla de que todos los sistemas inerciales son iguales, incluyendo la concepción tolemaica y la copernicana, nos da a entender que el copernicanismo es el sistema más adecuado solo por razones prácticas, apelando al principio, por ejemplo, de simplicidad y de economía. Es decir, una teoría es más útil que otra cuando sus datos conceptuales son más claros, cuando la formulación de la teoría es menos engorrosa y más importante aún cuando la teoría salva a los fenómenos o que sus datos refieren al mundo. Fíjense que aquí el propio Mach está influyendo no solo en el positivismo lógico, sino en el positivismo posterior, por ejemplo en Quine o inclusive en empiristas más contemporáneos como Van Fraassen, cuando Van Fraassen considera que las teorías científicas se vindican solamente cuando salvan los fenómenos. Gran parte de esto ya lo venía sospechando el propio Mach, ¿no? Sin embargo, estas dos concepciones, la tolemaica y la copernicana, dan cuenta de los mismos fenómenos, en particular de las posiciones y velocidades relativas, que son datos que tenemos, sobre el mundo. Bien, una posible objeción a Mach en esta parte es que sobre el carácter relacional del espacio es que muchas veces en la ciencia se construyen hipótesis teóricas para que una teoría pueda tener consistencia lógica. Eso puede ocurrir, ¿no? Precisamente, este podría ser el caso del espacio absoluto de Newton. Puede ser interpretado como una noción hipotética para que las tres leyes derivadas de la mecánica clásica puedan ser consistentes. Sin embargo, Mach no está en contra de las hipótesis teóricas, la verdad. Como recuerda el mismo profesor Diegues, Mach estaba en contra de las hipótesis de los átomos, por ejemplo, tosudamente hasta el final de sus días, creo que en 1916, no porque no pudieran ser útiles para la ciencia las hipótesis, sino porque las hipótesis no podían establecerse como entidades físicas. Así que la hipótesis de los átomos debe aceptarse provisionalmente. En el momento de descubrir propiedades y conexiones fenoménicas que la reemplacen, las hipótesis deberían abandonarse, ¿sí? Las hipótesis deberían abandonarse. El profesor Diegues, por ejemplo, dice al respecto que las hipótesis, según Mach,
son instrumentos que prestan un servicio auxiliar en la ciencia. Deben aceptarse de manera provisional. De hecho, pues esta tesis es compatible con los postulados convencionalistas y pragmatistas de Poincaré y Duhem. Luego, pues, Quine, como lo mostró ahorita Orlando en su exposición, Quine desarrolló mejor este principio de Duhem. Por eso se conoce la tesis Duhem-Quine. De tal manera, las hipótesis deben interpretarse como un instrumento transitorio para que una teoría sea lógicamente sólida, pero no como si tuvieran necesariamente su contrapartida en los hechos. En el caso del espacio absoluto, según Mach, Newton no lo está utilizando desde un punto de vista instrumentalista. Más bien, está intentando asignarle al espacio absoluto, absoluto su propia realidad ontológica. ¿Sí? El mismo Mach reconoce eso. El mismo Mach reconoce esa labor instrumental de las hipótesis de la siguiente manera. Él dice, las hipótesis no llegan a ser perjudiciales o peligrosas para el progreso, excepto cuando se deposita más confianza en ellas que en los hechos mismos. ¿Sí? Es decir, las hipótesis deben aceptarse, como ya se los he venido diciendo, como planteamientos provisionales, pero nunca deben interpretarse como si tuvieran una contrapartida en los hechos, ¿sí? Como una correspondencia en el mundo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo sostiene Mach en este texto del que les hablé al principio de esta charla, Desarrollo histórico crítico de la mecánica. Obviamente, pues ya para terminar, parece importante tener en cuenta lo siguiente, y es que este enfoque relacional del espacio que Mach promueve tiende a modificar el concepto geométrico del espacio. Es decir, si bien fue Einstein con su teoría general de la relatividad quien desarrolló y maduró este presupuesto de Mach, que pues obviamente apoyado en la teoría electromagnética y la teoría de campos de Faraday y Maxwell, es decir, ya había pasado mucha agua por debajo del puente. El mismo Einstein reconoce la importancia de la teoría de Mach en la nueva física. Eso se lo acepta Einstein a Mach. Es importante resaltar que la física que estaba floreciendo a principios del siglo XX se debía en parte a las objeciones planteadas por Mach hacia Newton, ¿no? Eso pues hasta el mismo Einstein lo reconoce, ¿no? Así pues que el espacio desde el punto de vista relacional ya no puede entenderse como un juicio sintético a priori, como se consideraba, por ejemplo, en el 19, tal vez, bajo la influencia kantiana, con la noción pues euclidiana del espacio, fundamentalmente con su quinto postulado, el de las paralelas. El profesor, por ejemplo, profesor Mauricio Suárez, profesor de la Universidad Complutense, considera que el espacio, bajo la interpretación de la teoría general de la relatividad, debe entenderse como un concepto empírico, más no a priori. Es decir, los positivistas lógicos, como Carnap, por ejemplo, eran conscientes de este viraje de la noción semántica de espacio. ¿Sí? El profesor Suárez dice, por ejemplo, lo siguiente: la geometría se divide a partir de este momento, según Carnap, en dos disciplinas diferentes. La geometría pura es parte de la lógica y la matemática por describir las relaciones analíticas y a priori entre conceptos puramente formales. La geometría física, por otro lado, pasa a ser una disciplina empírica y a posteriori. Es decir, hay que decir además que para los positivistas, a partir del principio verificacionista del significado, el espacio se puede entender como un concepto analítico o como un concepto sintético. No son posibles los juicios sintéticos a priori, serían contradictorios, ¿no? La concepción de Einstein, eso sí, la concepción de Einstein del espacio no se puede soportar bajo la geometría euclidiana.
necesita de geometrías empíricas, como la de Riemann o la de Lobachevsky. Claro, pues en el caso de Riemann, la curvatura del espacio es positiva, como está aquí. En el caso de Riemann, la curvatura del espacio es positiva, donde la suma de sus ángulos es mayor a 180 grados. También, esta geometría también es conocida como una geometría elíptica. En el caso de Lobachevsky, la suma de los ángulos en la curvatura del espacio es menor a 180 grados, conocida también como una geometría hiperbólica. En el caso de Euclides, la suma de los ángulos en un espacio plano siempre, en todos los casos, es 180 grados. Geometría que es pues incompatible con un espacio relacional en el caso de Mach y con la teoría general de la relatividad en el caso de Newton. Sí, pues uno también podría observar otras características de entre estas tres geometrías. Y es que si bien entonces en el espacio euclidiano da cuenta del quinto postulado de las paralelas, por dos puntos pasa una y solo una línea recta, también pueden ocurrir dos cosas, pues pueden cruzarse varias líneas, o en el caso de la geometría de Lobachevsky, o no puede cruzarse ninguna, ¿sí? Una paralela puede cruzarse, así pues que pueden ocurrir ambos casos y que por lo menos en la época de Kant era algo paradigmático, hasta la época de Kant era algo paradigmático, ¿no? No se podía ni sospechar todavía de teorías geométricas distintas, como estas dos, distintas a la de Euclides. Pues bien, este era lo que les quería presentar, un poco entonces esta crítica que hace Mach a la concepción relacional del espacio de Newton, esta crítica que hace Mach a la concepción absolutista del espacio en Newton y mostrar cuáles podrían ser sus posibles implicaciones para no solo el Círculo de Viena, sino también para el positivismo y el empirismo posterior. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, muchas gracias, profesor Leonardo, por esta ponencia tan clara y tan inspiradora. Quiero abrir un espacio para las preguntas. Tenemos, yo creo que posibilidad de unas 2 o 3 preguntas. No sé si haya alguien en la sala que quiera conversarnos, dar alguna opinión sobre lo que nos acaba de exponer el profesor Leonardo o plantearle algún cuestionamiento. Los dejo a todos pensando mucho. Profesora Adriana. ¿Qué tal? Bueno, Leonardo, me encantó la exposición tuya. Y sí, la crítica a la noción de espacio absoluto, sobre todo de Newton, es re interesante. Me llama la atención, pensando en la época en que está escribiendo estos textos, que justamente está bastante antes de Einstein, ¿no? Y en un contexto alemán en donde, digamos, al menos había dos corrientes ahí con las cuales tenía que competir también filosóficamente. Una, el neocantismo, sobre todo el neocantismo de la Escuela de Marburg, a la cual seguramente él debe haber respondido, no conozco mucho, y el otro anterior un poco, que sería el materialismo mecanicista, que también recuerdo que era fuerte en la época. No sé si te parece comentar algo, sobre todo sobre la crítica neocantiana, sobre todo por la noción del espacio que indudablemente va a aparecer también, o sea, la crítica de él va a ser a Newton, como vos lo expusiste, pero también supongo que fuertemente hacia esa noción que todavía funcionaba, digamos, en la filosofía de la época, ¿no? Claro, pues profesora, la verdad no conozco ningún debate interesante entre Mach y la Escuela de Marburgo. Sin embargo,
sí sé de los debates que se dieron, por ejemplo, entre Carnap y Cassirer, con relación a este tipo de temas. Obviamente en una época temprana, inclusive de Carnap, que estaba influido, era más bien por un aspecto fenomenalista de esta corriente empirista. Obviamente Carnap luego da un viraje con relación a esta concepción fenomenalista, pues porque lo podrías llevar a una especie de psicologismo, y un fenomenalismo pues un poco recalcitrante. De allí entonces que luego cambia su posición hacia una concepción más madura del empirismo, que es un fisicalismo, y es con el que entra de lleno en la tradición positivista fuerte como tal. Pero así un debate entre Mach y la escuela de Marburgo como tal, no lo conozco, profesora, pero sí, es interesante. No, te lo pregunto porque yo tampoco tengo, o sea, sé que eran las escuelas vigentes en la época, pero no conozco la obra de Mach para saber si hubo o no hubo un debate ahí. Sí, claramente el Aufbau de Carnap tiene una fuerte influencia ahí fenomenista, y ahí trabaja mucho la noción de espacio, que después va a cambiar él, ¿no? Sobre todo después de la aparición de las geometrías no euclidianas y con la obra de Einstein. Ahí Carnap ya seguro que va a pensar otra cosa, que no estaba para nada en el Aufbau. Tal vez el profesor Juan Manuel conozca algo al respecto, pero yo la verdad no. Gracias, Bueno, profesora, por ese punto. Leonardo. Profesor Juan Manuel. Profesor Juan Manuel. No, en el caso del agua, para referirme a lo último, sí hay una referencia explícita al espacio de la mecánica relativista. Él habla de un espacio-tiempo, ¿no? Que tiene las tres dimensiones, digamos, del espacio geométrico y la dimensión del tiempo, que sería una dimensión, ¿no? Tetradimensional. En el caso pues de Carnap, ¿no? Pero ya él conocía pues la teoría de la relatividad, cosa que no sucedía con el caso de Mach, aunque tengo entendido que Einstein sí retoma, digamos, algunas sugerencias de Mach. En particular, yo creo que la que menciona Leonardo. Yo tengo una dificultad con respecto a esa relación que tú estableces del espacio absoluto con el principio de inercia. Porque en los sistemas inerciales, que más bien son sistemas de referencia, lo que uno encuentra es que ahí se cumplen las leyes de Newton, incluyendo la ley de la inercia. Y esas fuerzas que establece Newton concebidas por él como fuerzas reales. O sea, él cree que hay una fuerza íncita que llama fuerza de inercia, que es la que explica el movimiento uniforme de los cuerpos, uniformemente, digamos. Es decir, si un cuerpo en ausencia de fuerzas, si usted le elimina la fuerza a un cuerpo, pues si el cuerpo está en movimiento, seguiría moviéndose uniforme y en línea recta, y si está quieto se quedaría en reposo. Pero la explicación que él hace es que hay en el interior del cuerpo una fuerza íncita, es decir, ese es un presupuesto. Pero esa es una situación, yo diría, digamos que él mismo la entiende como una situación de la CIF, o sea, como sí, o sea, lo que está diciendo es, bueno, tenemos el segundo principio de Newton que explica la aceleración de los cuerpos en función de la fuerza, pues como causa explicativa del movimiento. Si usted elimina la fuerza, o sea, si la fuerza es igual a cero, pues la respuesta sería, o la masa sería igual a cero, cosa que no puede ser porque la masa en la física newtoniana es positiva, por lo tanto la aceleración sería igual a cero. Entonces, a mí me parece que atribuirle al espacio la causalidad, digamos, de la fuerza inercial no es tan correcto, porque lo que habría que pensar es más bien en un tipo de fuerza real que para él la era, para el caso de Newton, que es una fuerza íncita en el cuerpo, ¿no? Distinta obviamente de la fuerza gravitacional y de otras fuerzas, y no es el tema del espacio, pues, que sería un sistema de referencia donde sí se cumplen esas leyes. En los sistemas de referencia no inerciales, pues obviamente que allí no hay fuerzas reales, ahí serían fuerzas ficticias.
Pero él está hablando de sistemas inerciales, o sea, de un sistema de referencia inercial donde las fuerzas que él invoca de explicación de los movimientos, tanto el movimiento uniformemente acelerado como el movimiento acelerado, perdón, del movimiento pues en ausencia de movimiento inercial como el movimiento acelerado, pues sí son fuerzas reales. No sé qué piensas tú, Leonardo. Sí, profe. Por eso lo dije desde el principio, pues yo no quería ahondar pues mucho en la explicación newtoniana del espacio. Simplemente me pareció interesante mostrar el papel que puede cumplir los sistemas inerciales con relación a esta concepción del espacio. Es cierto que lo que usted dice puede, de hecho el mismo Newton lo sugiere, y es que pueden existir algunas fuerzas implícitas allí en los mismos cuerpos. Pueden existir algunas fuerzas implícitas allí en los mismos cuerpos, pero también es cierto que Newton está hablando de fuerzas inerciales o sistemas inerciales más bien privilegiados, que algo con lo cual cambia en la mecánica relacional y en la teoría general de la relatividad de Einstein, ¿sí? Yo simplemente lo que quería era mostrar que para Newton era posible hablar de sistemas inerciales privilegiados, ¿no? Pero ahí, Leonardo, yo sí creo que no es correcto tampoco, porque la noción de sistema referencial es posterior, o sea, no la inventa Newton, eso aparece después. Newton no habla de sistemas referenciales, él habla de movimientos absolutos, e incluso cuando él define el tiempo, pues en el caso del tiempo absoluto, él dice el tiempo verdadero y matemático, ¿no? Aquí no lo dice, pero él está hablando de una condición del espacio verdadera y matemática, o sea, como si fuera un referente, digamos, que él lo concibe independientemente de los cuerpos, digamos. O sea, él tiene un modo de ser que existiría en sí mismo independientemente de los cuerpos. Aunque los cuerpos existen en el espacio podría existir en los cuerpos, que es lo que Kant, digamos, defiende pues cuando hace el intento de fundamentación de la mecánica de Newton, ¿no? Bien, profe. Bien. Gracias, profesor Juan Manuel. De todas maneras, muchas gracias. Me parece interesante retomar esa discusión con el espacio relativo y su importancia hoy en día para los desarrollos de la física, ¿no? Bien. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Manuel, a la profesora Adriana por sus intervenciones. También quiero contarte, profesor Leonardo, que en el chat el profesor Giovanni pues agradece tu presentación y no tenemos pues nada más preguntas. También Pamela Echeverry agradece la conferencia. Yo quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes esta tarde, invitarles a que mañana nos acompañen en el último día del simposio. En la mañana tendremos a la profesora Dayan Tatiana Flores, al profesor Carlos Emilio García. En la tarde tendremos a Héctor Fernando Giraldo, estudiante del doctorado en educación, y tendremos como conferencista de cierre al profesor Juan Manuel Jaramillo, que también pues ha estado presente en estos 2 días. Entonces, muchísimas gracias a quienes están aquí. Nos vemos mañana. Mañana tenemos de nuevo transmisiones a través de YouTube. Y feliz tarde para todos. Feliz noche para los que están ya más lejitos, como la profesora Adriana. Hasta luego. Profesor Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.